Que esta disciplina inició hace unos 70.000 años aproximadamente, pero no es algo que se pueda asegurar. Lo que sí se sabe es sobre uno de los arcos más antiguos que se han encontrado, que datan de hace unos 9.000 años, que hasta el día de hoy se conserva, como lo vemos en esta foto, ¿bien? Que es un arco que lo podemos identificar como el estilo inglés, ¿bien? Y es muy moderno para la época en la que se considera que fue usado. Que bueno, podido, fue posible la recuperación de esta pieza porque ya es una madera fue tratada para durar mucho tiempo y también por la tecnología que se utilizó para esta construcción y para poderlo mantener, se estima ya que esta disciplina inició mucho antes, por eso se hablaba de la posibilidad de unos 70.000 años. Además, que también hacer piezas de madera no se preservan tanto tiempo como para llegar hasta el día de hoy. Ahí lo que vemos es un mapa de Europa en realidad, de donde se distribuyó la población que usó este tipo de arcos que habíamos visto antes, que eran pueblos seminómadas. Bien, después, con el tiempo, la disciplina llegó a Egipto, bien, una población que tuvo un registro bastante exhaustivo. Bien, acá podemos ver una representación de cómo las personas encargadas de controlar la armería hacían entrega de los equipos, bien, y llevaban un registro bastante detallado de todo esto. Bien, y podemos observar también cómo fue evolucionando desde lo que fue una construcción bastante más simple. Y a lo largo de los años se fue haciendo más complejo, agregando curvas adicionales en la estructura del arco, lo cual hacía que esto fuese mucho más eficientes, que tuviera mucha más fuerza y velocidad, y asimismo avanzar en la tecnología, ya que pasó de ser una pieza de madera a con el tiempo convertirse en los primeros arcos compuestos, los cuales incluían de su fabricación láminas de cuerno para aumentar la potencia de los arcos, y también se le agregaba entre las láminas de madera y de cuerno, se agregaban tendones para darle esa mayor velocidad. Bien, ahí tenemos una imagen, un arco de más o menos de finales de 1200 a.C. en la región de Egipto. Y ya vemos cómo agregaban una curva adicional en la estructura para poderle darle mucha más velocidad y potencia. Bien, después a partir de ahí fue evolucionando, se fue expandiendo a distintas regiones, no se mantuvo solo en Egipto, pasó también en la zona de Oriente, ahí se mantuvo la estructura simétrica del arco. También vamos a hablar de esto con el 600 antes de Cristo. En China, principalmente, era disciplina, competencias de esta disciplina, generalmente acompañadas también de presentaciones musicales. Entonces eran torneos que eran algo bastante elaborado, digamos. Y a partir de ahí fue que en el siglo VI, mucho más adelante, China introduce la arquería en Japón, la cual evoluciona en otro camino. Ya se separa un poco de el uso de la guerra y la cacería, que sí también tuvo ese uso, pero es donde predomina más la búsqueda del camino Zen. Bien, ahí ya la disciplina busca más, eh, se centra más en lo que es la forma, la presentación, y cambia también la estructura del arco. Ya no vemos una fabricación simétrica, sino que es asimétrica. Y son arcos ya que pasan a una medida de más de 2 metros de largo, que son muy distintos a lo que vemos acá. Bien. Y después, por otro lado, tenemos también en la zona de Hungría, bien, los arcos húngaros, que retoman también la estructura simétrica. La particularidad que tenían estos arcos es que además de incluir las láminas de cuerno de su construcción, tenía un cuerpo que era bastante flexible, pero sus extremos eran de madera rígida, que también es distinto a los arcos que vamos a ver hoy acá. Esto también fue hecho así para mantener una mayor precisión y poder además de eso, mantener una mayor fuerza y velocidad
ya que eran arcos que eran muy cortos para poder utilizarlos sobre caballos. Ya que si quisiéramos utilizar alguno de estos arcos en estas medidas, 1,80 m, 2 metros, se nos haría muy difícil. En lo que sería tiro con arco, siempre nos preguntan más o menos qué alcance puede tener una flecha, qué tan preciso puede ser. Y bueno, el arquero Joseph, un arquero húngaro, al día de hoy tiene los principales récords, con un arco limitado a unas 50 libras, estamos hablando de hacer unos 25 kilos casi de fuerza para poder abrir el arco. En ese tipo de competencias tienen los récords mundiales a unos 653 metros de distancia a un objetivo. Y en una modalidad más libre, donde pueden utilizar más potencia de tiro, tienen récord actual logrado el año pasado en 1031 metros y medio. Estamos hablando de 1 kilómetro. Bien. Después tenemos también arco inglés, que fue uno de los más utilizados en Europa. Bien, lo que lo destacó fue el rendimiento que tuvo. Bien, ya acá mencionamos un poco una batalla Nazico, en la guerra de los 100 años, fue una batalla en la cual predominó este arco. Además, las dos tercias partes del ejército fue formada con este tipo de arcos, con estas armas, pues fue lo que les dio la ventaja para poder ganar el de Francia en esa época, y fue lo que hizo que este arco predominara y siguiera avanzando su uso. Bien, también está bueno destacar que para el uso de estos arcos, en la guerra tendrían que tener la posibilidad de poder perforar armaduras. Para eso tenían que ser de mucha potencia. Estamos hablando unas de 35 a 60 kilos de potencia más o menos, para poderlos abrir. Y para que una persona pueda lograr eso, ya empezaron a entrenarse desde niños para ya una vez adultos poder tener la técnica adquirida para poder manejar estos arcos. En el día de hoy esto cambia, nosotros estamos utilizando arcos de más o menos 10 a 20 kilos, que eso lo hace mucho más accesible para que todos puedan disfrutar de esta disciplina. Bien, y también la arquería no es que quedó en el tiempo, sino que al día de hoy siguen habiendo tribus en Amazonas y en África que siguen utilizando arcos para la supervivencia, principalmente para la cacería. Lo que sí, no son arcos tan avanzados tecnológicamente, sino que siguen siendo elaborados de elementos que encuentran en su entorno. Bueno, también está bueno destacar que lo que es el nivel de deporte olímpico, ya más en la actualidad, eh, la arquería fue uno de los deportes pioneros en implementar la competencia femenina, cosa que eso fue más tardío para otros deportes. Ahí podemos ver una imagen de los Juegos Olímpicos en 1908, en una fotografía realizada en esa época. Teníamos un video para ver, pero no va a ser posible. Que estamos hablando, los Juegos Olímpicos modernos se iniciaron en el año 1900. A la tercera edición ya estaban implementando la competencia femenina, siendo que Inglaterra presentó 15 arqueros masculinos y 25 arqueras femeninas. Muy diferente a lo que es a día de hoy, que predomina la participación masculina de la femenina en el deporte, pero tratamos de empezar a igualar un poco más los números. Ya por allá en el año 1931 se genera lo que es la Federación Internacional de Tiro con Arco, que es la Universidad World Archery, que es la encargada de digamos, organizar y promocionar el deporte a nivel mundial. Ya después, cada país que quiere participar en esta disciplina tiene su propia federación, que ahora vamos a ver. Y dentro de World Archery entran 5 tipos de arcos. Nosotros ahora vimos arcos orientales, húngaros, japoneses, pero cada uno son para un tipo de disciplina diferente. Lo que es, son modalidades diferentes de competencia. World Archery se encarga de regular los 5 arcos que tenemos hoy, que en este caso vemos que es un arco que forma una única curva y es elaborado únicamente en madera. Ya después
tenemos el arco tradicional o recurva tradicional, también completamente dotado en madera, pero con una mayor tecnología en madera laminada y con una curva adicional que proporciona una ventaja a lo del arco de un bow. Después tenemos el arco raso o barbow, que es un arco ya que implementa metal en su estructura. Bien, ya en competencia aumenta la dificultad, ya que el objetivo de competencia de estos arcos son a unos 50 metros de distancia, al lado de los dos tradicionales que usan una contención a unos 30 metros de distancia. El color azul, que ya implementa unas barras estabilizadoras y una mira o un visor. También ya aumenta la dificultad de tiro. Estos compiten actualmente a unos 70 metros de distancia. Hasta hace unos años eran 90 metros, pero se terminó recortando. Y por último, el arco compuesto o el arco de poleas, que lo conoce principalmente por haberlo visto en películas en situaciones de cacería o de guerra, pero que también tiene su lugar en la competencia deportiva. En la antigüedad los arcos compuestos tenían una combinación de elementos para maximizar la fuerza y velocidad. En este caso, tiene una construcción mecánica para eso. Y no solo eso, sino que nos permite, una vez que abrimos este arco, no tener que hacer la fuerza necesaria para abrirlo, para seguirlo manteniendo. Es decir, si abrimos este arco, va a llegar un momento que ya no hacemos fuerza para que siga abierto. A diferencia de los otros arcos, que lo tenemos que mantener nosotros. Bien, acá como les comentaba, la federación nuestra, acá en Uruguay, que es la que regula y promueve el deporte a nivel nacional, es la FTARCO, que al día de hoy cuenta con 15 clubes registrados, siendo nosotros uno de ellos, ¿eh? En los cuales ahora pueden ver algunas imágenes eh, de competencias modernas, digamos, al día de hoy, que vamos a ver un poco lo que es al aire libre, y también el tiro de sala, ya que hay distintas modalidades, podemos tirar en campo abierto o en canchas cerradas, en adaptando el uso del arco para las distintas distancias. Por último, algunas imágenes de competencias internacionales, principalmente a niveles sudamericanos y Juegos Olímpicos. Gracias. Para ir cerrando, los invito a que, si quieren probar la experiencia del tiro con arco, puedan pasar por el stand de Arquería de los Pavones, acá ubicado en este rincón del salón. ¿Ven? Bueno, muchas gracias.